Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de texto que tiene que ver con fuerzas distribuidas y vamos a ver cómo calcular los momentos de inercia. Vamos a estudiar las fuerzas distribuidas cuyas magnitudes no solo van a depender de las áreas sobre las cuales están actuando las fuerzas. Principalmente esto tiene que ver mucho con una viga que está cargada. Una viga que está cargada, que tiene una fuerza transversal, la deforma. Nosotros aquí en este curso no vemos deformación, solo vemos cuerpos rígidos, o sea, cuerpos que no se deforman. Pero en la vida real, cualquier cuerpo que esté sometido a una fuerza o a un tipo de carga va a sufrir una deformación. Obviamente, si el cuerpo está cargado y sufre deformación, dependiendo de la magnitud de la fuerza, puede ser que el cuerpo llegue a fallar. Entonces, parte de la ingeniería es poder calcular cuáles son las propiedades geométricas, cuáles son las resistencias, los esfuerzos máximos que puede soportar un cuerpo para poder diseñar adecuadamente de manera que pueda soportar las cargas que uno le va a poner. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es ver cómo vamos a, por decirlo así, cómo vamos a interpretar el valor de una fuerza resultante aplicada en la sección transversal de una viga que ha sido cargada. La viga tiene unas propiedades geométricas muy importantes, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Esas propiedades geométricas las vamos a definir porque dependen solo de la geometría. Estas propiedades, el momento de inercia, es que no puedo marcar, aquí estos dos, el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, van a depender solo de las dimensiones de la viga. O sea, no van a depender de si el material es acero o si el material es aluminio o si es plástico, no. Estas propiedades, esos momentos de inercia, dependen de la geometría, de las dimensiones, ¿verdad? De los milímetros, de los centímetros que no le pongamos. Entonces vamos a ver los momentos de inercia en X, los momentos de inercia en Y y el momento polar. El momento polar de inercia, que lo definimos como JO. Ok, todo esto surge tras la necesidad de estudiar el comportamiento que sufren ciertos materiales cuando están sometidos a unas cargas. Entonces, si ustedes pueden notar, el elemento AB es una viga. Este elemento AB es una viga. ¿Ok? La sección transversal de esa viga puede ser de cualquier tipo. Puede ser un tubo, ¿verdad? Puede ser un tubo redondo, cuadrado, ¿verdad? Puede ser un tubo. Digamos un tubo cuadrado, un tubo redondo. Puede ser un purlin, no sé si ustedes han visto un purlin, los que se utilizan mucho para hacer estructuras en los techos. Puede ser un perfil en I que tiene esta forma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el perfil puede ser bueno, puede ser de cualquier tipo. Entonces, dependiendo del tipo de perfil, voy a tener altura, ¿no? Voy a tener una altura, va a tener una base, va a tener un ancho, va a tener espesor, ¿verdad? Va a tener un espesor, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de estas magnitudes, ¿verdad? De la altura, de la base, del espesor, del perfil, así va a ser el momento de inercia. Vamos a suponer que esta viga soporta una fuerza. Vamos a decir que la fuerza está aplicada en el centro de la viga. La viga, por el efecto de la fuerza, va a tender a deformarse. Entonces, se va a curvar. ¿Ve? Tiene una forma de curva. Esa deformación que sufre la viga va a producir tensión y compresión. Voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Un momentito. Un poquito más grande. Ok. Ok, esta fuerza que yo estoy aplicando, la fuerza F,
Bueno, aquí está dibujada una fuerza puntual, una fuerza concentrada, pero también puede ser una fuerza distribuida. Bueno, la fuerza genera dentro de la sección transversal de la viga, genera que algunos elementos se compriman y algunos elementos se tensen. Entonces genera en la parte superior de la deformación compresión. O sea, genera un esfuerzo de compresión. Y en la parte inferior, en la parte externa de la curvatura, genera un esfuerzo de tensión. Entonces tengo un esfuerzo en tensión que tiene un valor positivo y un esfuerzo en compresión que tiene un valor negativo. Y esto es como la recta numérica. Yo puedo pasar de números que son negativos a números que son positivos. O sea, puedo ir de un lado hacia el otro. Pero en algún momento, si yo paso de un número negativo a un número positivo, yo voy a pasar por el cero, porque puedo ir hacia la derecha, puedo ir hacia la izquierda. Sucede un fenómeno muy interesante. Se produce en el centro de la viga un punto donde no hay deformación. Aunque se vea curvo, ahí no hay esfuerzo, no hay deformación. Este punto, esta línea que está normalmente, si hay simetría en la sección transversal, vamos a generar lo que se llama un eje neutro. En el eje neutro, el esfuerzo es cero y la deformación, nosotros la deformación la podemos escribir así como un delta L, ¿verdad? O la podemos escribir como una deformación, ¿ok? Entonces la deformación y el esfuerzo es igual a cero en el eje neutro. Para nosotros se nos vuelve importante y fundamental calcular las propiedades geométricas a partir de ese eje neutro. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo que ya más o menos ustedes saben cuál es el fenómeno que ocurre en la viga, ¿verdad? Una viga que tiene una carga produce una flexión. Vamos a suponer que la sección transversal de la viga es un perfil en I. Recuerden que la viga está deformada. Yo hago un corte. Bueno, aquí también es importante. Vamos, aquí también es importante dibujar esto. Yo puedo tener el eje Y el eje X de esta manera. Y el eje Z, ¿verdad?, saldría de la pizarra. O sea, es un eje perpendicular a la pantalla. Si yo veo ese perfil, o le hago una vista transversal, ahora voy a manejar estos ejes. Manejo el eje Y acá, el eje Z de esta manera, y el eje X está saliendo de la pantalla. Eso porque nosotros estamos rotando, ¿verdad?, la vista. O sea, yo veo la viga en toda su longitud, tengo una vista longitudinal. Si veo solo la forma del área transversal, estoy viendo un perfil, estoy viendo la sección transversal. Pero nosotros, para efectos prácticos, no vamos a trabajar como el eje Z, lo vamos a trabajar como un eje X, ¿ok? Entonces aquí vamos a trabajarlo como el eje X. Entonces, cuando veamos la sección transversal del área, porque esto lo vamos a manejar después como una área, vamos a trabajarlo con los ejes X y Y. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a suponer que la sección transversal de esa viga es un perfil en I. Recuerden que la parte superior
está en compresión. O sea, toda la parte superior está en compresión. Y toda la parte inferior está en tensión. Entonces, yo puedo, a partir del eje neutro, aquí yo ubico mi eje neutro. El eje neutro viene aquí y este sería mi eje neutro. ¿Okay? Este es mi eje neutro. Entonces, hacia arriba del eje neutro yo voy a tener compresión y hacia abajo del eje neutro voy a tener tensión. Entonces, del eje X hacia arriba yo tengo compresión. Entonces yo puedo analizar un elemento, un delta A, un elemento de área pequeño, lo puedo analizar y determinar que la magnitud de la fuerza en un punto muy pequeño va a estar dado por una constante Y, por una constante K, ¿verdad? Que multiplica una Y que multiplica un diferencial de área. Ok, esto nosotros lo vamos a trabajar de esta fórmula. Dice que el esfuerzo es igual a una carga aplicada, una carga P o una carga F, ¿verdad? Entre el área. ¿Ok? Entonces, para calcular la fuerza, ¿qué hacemos nosotros? Para calcular la fuerza, yo lo que hago es que despejo. La fuerza es igual al esfuerzo por el área. Entonces aquí esta constante, aunque nosotros en este curso no lo vamos a hacer porque no es tema del curso, la constante, ¿verdad? Tiene que ver con el esfuerzo del material. Entonces, por eso se trabaja como una constante K. Porque en realidad, de momento, esta constante no nos interesa. ¿Okay? Lo que nos interesa es la relación que tiene esa fuerza con respecto a la altura y al área. ¿Ok? ¿Cómo podemos observar? Esta fuerza que yo estoy aplicando acá va a depender de una altura a donde yo me ubico con respecto al eje X, ¿verdad? Y va a depender del área o de un diferencial de área. Bueno, obviamente eso va multiplicado por la constante, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Este por una constante K, ¿verdad? Ok, pero van a notar ustedes que en realidad la parte que a mí me interesa es determinar las fuerzas en términos de la ubicación de la altura que tiene que ver con las propiedades geométricas de la sección transversal y del área que tiene que ver también con las propiedades geométricas o con las dimensiones del área, ¿verdad? Y dejamos por fuera esa constante. ¿Ok? Entonces, podemos sacar de un montón de fuerzas que están aplicadas arriba del eje X, ¿ok? Un montón de fuercitas. Imagínense en una cantidad enorme de puntitos delta A diferentes alturas y sobre cada puntito tengo una fuerza. Si yo sumo todas esas fuercitas chiquititas, yo puedo obtener una resultante. Y la resultante la voy a obtener a partir de la integral. Porque acuérdense que una integral es la sumatoria. Entonces, la integral de esa constante por y por dA. K es una constante. Puede salir. ¿Ok? Esa constante sale. No es que no se ocupe. O sea, es una constante que está ahí, pero en realidad, como les digo, esto no nos interesa. De momento, digamos, para los objetivos del curso, esa constante no nos interesa. ¿Qué nos queda? Realmente lo que nos queda es, saliendo la K, sacando la K de la integral, nos queda una integral por y por dA. ¿Ok? Precisamente, ese valor, este valor acá, es el que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, obviamente no va a ser la fuerza, porque ya fuerza aquí no es, ¿verdad? Sino que, vamos a decir,
que el momento de inercia con respecto al área va a ser igual, ¿no? Entonces yo ya tengo una relación. Yo puedo sacar un valor que va a depender, ojo, solo de la altura donde esté ubicado ese diferencial de área y donde va a estar ubicado esa área o ese diferencial de área. Entonces tengo una primer propiedad que la vamos a conocer como el primer momento de área con respecto al eje X. Entonces, esta formulita que tenemos acá dice que Q es igual a la integral de Y por dA. En realidad, esto sería Q de X. Sería el primer momento de área con respecto al eje X es igual a la integral de Y por dA. Eso significa que es el primer momento de área con respecto al eje X. ¿Qué significa que sea con respecto al eje X? Que Y se está midiendo a partir del eje X. También, de una manera similar, yo puedo obtener el momento de área con respecto al eje Y, que sería la integral de X por dA. Eso si yo encuentro, por ejemplo, cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre un plano, de tal manera que me genere esfuerzos, ¿verdad? Y esos esfuerzos yo los puedo estudiar a partir del eje Y, ¿verdad? Entonces, a partir del eje Y, mido una distancia X. Ok, aquí sucede algo muy interesante también. Esta fuerza que yo tengo acá, ya ustedes vieron que esa fuerza, yo la puedo representar como una fuercita chiquitita. Esta fuerza, delta F, yo la multiplico por Y, obtengo un momento. Si ustedes aplican la regla a la mano derecha, F por Y les va a generar un momento, ¿no?, que va en esta dirección. Entonces, por cada fuerza que yo tenga, voy a tener una altura. Entonces, cada fuercita multiplicada por cada altura me genera un momento. Entonces, voy a tener un montón de momentos pequeñitos aplicados arriba del eje X. Si yo hago la sumatoria de todos esos momentos arriba del eje X, voy a tener un momento resultante. Y de aquí vamos a obtener esto otro. Dice que el momento, en realidad este sería el momento resultante, ¿verdad? El momento resultante sería igual a K, que es una constante, por la integral de Y al cuadrado por dA. Y aquí volvemos a exactamente lo mismo. La constante K, de momento nosotros no la vamos a ocupar. Entonces nos vamos a quedar con la integral de Y al cuadrado por dA. Y vea que volvemos a lo mismo. Tengo una dimensión y tengo un diferencial de área. Dependen de las magnitudes de la altura, ¿verdad?, de la base, de la sección transversal. No dependen del material. Vea que aquí nada depende de si estoy trabajando con acero, con aluminio, con madera. O sea, aquí no hay nada que tenga que ver con el material. Simplemente estamos viendo dimensiones, ¿verdad?, como altura, base, espesor, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo propiedades o características meramente geométricas. Entonces, obtengo la segunda propiedad geométrica.
que es el segundo momento de inercia. El segundo momento de inercia lo vamos a llamar I. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice? El momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral de y al cuadrado por dA. Ese es el segundo momento de inercia. Ese segundo momento de inercia es muy importante para cuando nosotros queramos definir los esfuerzos en una viga. Bueno, no solo en una viga, podemos calcular los momentos cortantes, los esfuerzos cortantes en un eje también, ¿verdad? A partir de estos, del momento de inercia en X o del momento de inercia en Y. Igual, de una manera muy similar, yo puedo calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces diría que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a la integral de X al cuadrado por dA. Entonces, tengo un segundo momento de inercia con respecto al eje Y. Yo sé que esto no es tema, esta partecita no es tema del curso, pero es importante que ustedes lo comprendan. El esfuerzo en una viga está determinado por una ecuación. Dice que el esfuerzo es igual al momento flector por C entre I. El esfuerzo que se genera en una sección transversal nada tiene que ver con el esfuerzo propio del material, simplemente depende de las cargas que me generan el momento flector y de las demás dimensiones que tengo en la sección transversal. La dimensión C, que es una altura, ¿verdad? Y el segundo momento de inercia. Y de aquí ustedes pueden ver que no hay nada que tenga que ver con el tipo de material. Yo puedo calcular el esfuerzo en una viga. Si a mí me dan las dimensiones de una viga, yo puedo calcular cuál es el esfuerzo que se genera en esa viga a partir de las cargas, ¿verdad? Y de las dimensiones de la sección transversal de esa viga. Ya después vendría el curso de sólidos 1 para poder determinar si ese esfuerzo que yo estoy calculando es capaz, ¿verdad?, de soportar las cargas que estoy aplicando. Porque ya ahí sí entraría a analizar el tipo de material que voy a utilizar en la viga. Esto es muy importante. Esto es muy. Me lo puedo marcar. Bueno, esto es importante. El momento de inercia en X, bueno, no solo el momento de inercia en X, también el momento de inercia en Y. Porque yo puedo tener esto, ¿verdad? Tengo que el momento de inercia en X es igual a la integral de y al cuadrado por dA. Y el momento de inercia en Y es igual a la integral de x al cuadrado por dA. Aquí hay una cuestión muy importante. Vean que el momento de inercia en X o en Y siempre va a ser positivo, indistintamente si estoy midiendo hacia arriba valores positivos o estoy midiendo hacia abajo valores negativos para Y. Porque como está al cuadrado, un número negativo se me hace positivo. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X siempre va a ser positivo o negativo. Nunca, repito, va a ser positivo o cero, nunca va a ser negativo. O sea, esto puede ser positivo ¿verdad? O puede ser cero. Pero nunca nos da negativo. Y esto es muy interesante porque muchas veces, bueno, ya me ha pasado un par de veces que en los exámenes los estudiantes me dicen, profe, es que el momento de inercia me está dando negativo. Ya eso es un indicativo de que está mal. ¿Verdad? Hay que revisar, tienen que devolverse a revisar a ver qué pasó, porque como les repito, el momento de inercia en X o en Y nunca es negativo. Puede ser positivo o puede ser cero, pero nunca negativo.
Ok. Esta parte es meramente teórica. Nosotros no lo vamos a ver así como tal que ustedes tengan que encontrar el momento de inercia por integración. Lo vamos a hacer solo para un caso, nada más como para explicar cómo utilizar el concepto de determinar el momento de inercia, ¿verdad? Por medio de integración. Pero en realidad nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros vamos a usar tablas, vamos a usar tablas que vienen en el libro, donde nos dan cuáles son los momentos de inercia de las diferentes áreas. Entonces, si yo tengo una área circular, yo ya sé cuál es la fórmula para encontrar el momento de inercia de una sección circular. Si el área es cuadrada o rectangular, pues hay unas tablas que me dicen cuáles son las fórmulas para encontrar el momento de inercia de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces, vamos a verlo así rápidamente. Eh, lo que vimos anteriormente tiene que ver con los momentos, bueno, el segundo momento de inercia, ¿verdad? Que también se conoce como momentos rectangulares de inercia. Rectangulares, no porque es que sea rectángulo, ¿verdad? Que sea un cuadrado o sea un rectangular, no. Se dicen momentos rectangulares de inercia del área A, porque la idea es que yo pueda representar, vea, bueno, vamos a partir de aquí. Yo pueda representar a partir de esta fórmula, bueno, esto es con respecto al eje Y, pero puede ser con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia X, o el momento de inercia en Y. Vamos a hacerlo aquí con Y. Entonces, aquí la idea es que yo represente, por decirlo así, una área o un diferencial de área muy pequeño, que lo vamos a llamar delta X. ¿Okay? Este valor de delta X lo represento como, no sé, como una tirita lo más delgadita posible. De tal manera que el centroide de ese diferencial se ubique a una distancia X, porque entre más delgadito sea este delta X, esta distancia X se aproxima al centroide de esa tirita. Ok, entonces vean que el área de esta tirita es una área diferencial, es una área pequeña. Entonces yo puedo decir que el delta A es igual a Y, que va a ser la altura, por un delta X. Si yo sustituyo esto dentro de la ecuación, ¿verdad? Yo sustituyo esto dentro de la ecuación. Vea que estoy diciendo que dy va a ser igual a d, ¿verdad? Derivada de x al cuadrado por dA. Entonces, si yo integro acá, entonces pongo el sello de integración. Entonces, sustituyo el valor de dA, lo sustituyo dentro de la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de y, bueno, y, sí, la integral de x al cuadrado por la integral de y por dx. No, perdón, aquí sacaría x, pero y por la integral de y al cuadrado por dx. Ok, entonces esto quedaría así, más o menos. Vamos a borrar. Entonces yo integro, voy a hacer esta, digo, d y con respecto a y es igual a la integral de x al cuadrado por y por dx. Entonces, este y, como no depende del diferencial de x, puede salir como una constante. Entonces, el momento de inercia de y es igual a y por la integral de x al cuadrado por dx. Ok. Y ahí sería cuestión de integrar. Si yo integro eso, ¿verdad? Digamos, para un valor dado, voy a calcular que el momento de inercia en y va a ser igual a y por x al cuadrado a la 3, porque ya estoy integrando entre 3. ¿Ok? Lo puedo hacer con respecto al eje X también. Entonces, con respecto al eje X me daría al revés. Con respecto al eje X,
me quedaría algo así. El ix va a ser igual a x por y a la 3 entre 3. Las fórmulas son muy similares. ¿De qué dependen? Bueno, dependen precisamente de cuál eje estamos tomando de referencia. Si estamos tomando el eje de referencia en X, ¿verdad? O estamos tomando el eje de referencia en Y. Ok, vamos a desarrollar solo una parte de un ejercicio para que ustedes vean cómo es que realmente se utiliza la parte de integración para encontrar el momento de inercia. Lo vamos a hacer para una sección rectangular. Entonces, imaginen que yo tengo una sección rectangular, ¿ok? De base B y de altura H. Y quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje X. Cuando yo digo el momento de inercia con respecto al eje X, es que tengo que ubicar una tirita paralela al eje X. O sea, cojo un diferencial de Y. Entonces, si tengo una sección rectangular, escojo una tirita, ¿verdad? Lo más delgaditamente, ¿verdad? Lo más delgada posible. Y digo que el diferencial de área de esa tira va a ser la base por el espesor. En ese caso yo había definido el espesor como un delta Y. Entonces el diferencial de área va a ser la base por dy. Ok, entonces ahí la idea es que ese dy tienda a ser lo más pequeño posible. O sea, ese espesor. ¿Para qué? Para que el centroide de esa tirita coincida con la altura Y. Ok, ahora, el diferencial de área de esa tirita lo calculo muy sencillo. Digo que va a ser la base por dy. Entonces digo que el diferencial de área va a ser la base por el diferencial de y. Y podemos sustituir. ¿Qué tenemos? Bueno, yo sé que la integral del momento de inercia con respecto al eje X, ¿verdad? Es igual a y al cuadrado por dA. ¿Ok? Muy bien, entonces yo puedo sustituir que es dA, ¿verdad? dA yo lo sustituyo. Vea que aquí estoy diciendo que dA es igual a B por dy, entonces lo sustituyo. Entonces digo que el momento de inercia en X es igual a la integral de y al cuadrado por, y sustituyo, B por dy. ¿Ok? Como estoy o voy a integrar con respecto a y, B se me comporta como una constante, entonces puede salir de la integral. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual, saco B e integro. ¿Y de a dónde voy a integrar? Bueno, puedo integrar desde la base donde estoy midiendo con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces sería desde la base, que sería 0, hasta una altura máxima H. ¿Ok? Hasta una altura máxima H de y al cuadrado por dy. Y hago la integración. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a B por Y a la 3 entre 3. Bueno, ya he evaluado, ¿verdad? Vea que esa fórmula se parece mucho a la que calculamos allá arriba. Entonces, vea qué sencillo como vamos a trabajar ahora esto. Principalmente para una sección rectangular. Ustedes ven que voy a tener dos momentos de inercia. Entonces, si se pueden acordar de esto, mucho más fácil. Para una sección rectangular, ¿verdad? Bueno, rectangular o puede ser cuadrada, cualquiera de las dos. Entonces, el momento de inercia va a ser igual a 1/3, ya vieron que dieron 1/3, por la base. Y si yo sustituyo, ¿verdad? Y me va a la altura, por la altura a la 3. Vamos a entender realmente lo que significa o el significado que tiene esta ecuación. ¿Okay? De aquí, ¿qué obtengo? Bueno, aquí tengo dos cosas muy importantes. Vea que aquí no, bueno, aquí lo hicimos con respecto al eje X, ¿verdad? Pero vea qué interesante. Si yo hago esto con respecto al eje Y,
me va a dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que invierto el valor de B e invierto el valor de H, ¿verdad? Pero entonces vean qué sencillo cómo lo vamos a trabajar para la sección rectangular. El momento de inercia va a ser igual a la base. ¿Y qué es la base? La base la vamos a trabajar así. La base va a ser la medida que es paralela al eje que estoy utilizando. Entonces, la base va a ser paralela y la altura va a ser la distancia perpendicular al eje. Entonces, vean que ya no tengo que volver a hacer nada más, ¿verdad? Entonces, ojo lo que voy a hacer. Si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje X, y vea que estamos calculando con respecto al eje X, que el eje X está en la base. Entonces, digo, el momento de inercia con respecto al eje X de la base es igual a 1/3 de la base, en este caso es B, ¿verdad? Por la altura a la 3, por H a la 3. Entonces vean cómo la base, el valor B, es la distancia que es paralela al eje X. Y la altura H es la distancia que es perpendicular al eje X. Esta misma analogía la podemos utilizar para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Decimos, es 1/3 de la base, pero ya aquí la cosa cambia, ¿verdad? Porque lo que estoy utilizando es esta ecuación, esta base. ¿Ok? Entonces, si yo lo estoy haciendo con respecto al eje Y, ahora ya cambié, ¿verdad? Ahora lo estoy haciendo con respecto al eje Y. ¿Cuál es la distancia que es paralela al eje Y? Sería H. ¿Cuál es la altura perpendicular con respecto al eje Y? Sería la base. ¿Ok? Entonces vean cómo los valores se me invierten. Pero ustedes pueden utilizar esta analogía. Es muy importante que ustedes se aprendan, ¿verdad? Esta fórmula. Esta fórmula es el momento de inercia con respecto a la base. ¿Ok? Este es el momento de inercia con respecto a la base. Esa formulita, cópiala, ¿verdad? Va a ser importante. Igual en las tablas, ahí vienen, ¿verdad? Pero es importante que la manejen y la entiendan bien. Ok, otra propiedad que tienen las áreas es el momento polar de inercia. Nosotros podemos calcular el momento de inercia con respecto al eje X y también lo podemos hacer con respecto al eje Y. Muy bien. También lo podemos hacer calculando el momento de inercia, pero con respecto a un punto. ¿Ok? Si nosotros lo hacemos así, obtenemos el diferencial de área, el delta A, y si lo medimos con respecto a un punto, ya no con respecto al eje X o al eje Y, ¿verdad? Es con respecto a un punto. Entonces, esa distancia de ese punto a ese diferencial de área, yo lo designo por un radio. Y recuerden que ese radio, si yo aplico Pitágoras, vea que el radio al cuadrado es igual a la base, a X al cuadrado, más la altura, Y al cuadrado. Ok, entonces por medio de Pitágoras yo puedo sustituir el valor de R al cuadrado, ¿verdad? Y lo sustituyo por un X al cuadrado más un Y. Entonces, defino el momento polar de inercia como la integral de X al cuadrado más Y al cuadrado por un delta A. Con respecto a un punto, normalmente siempre se escoge el origen, ¿verdad? Pero puede ser cualquier punto. Ok, otra también muy importante
Es la definición, ¿verdad? A partir de esa sustitución. Vean que yo puedo decir que el radio es x al cuadrado más y al cuadrado. Si lo meto dentro de las integrales, Amor, voy a obtener esto. amor, El momento polar de inercia J0 es igual ahí al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Esta fórmula ahí tengan, ¿verdad? Es muy, muy importante. ¿no quieres ensaladita de frutas? Ok, vamos a ver esta otra. El radio de giro de un área. Vamos a considerar una área ahí, puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? Puede ser una área circular, puede ser una área rectangular, puede ser un perfil en Y, etcétera, etcétera, etcétera. Vean que ahí se está dibujando una área de una forma muy irregular, ¿verdad? No sé qué forma tiene eso. ¿Aló? Ok, esta forma no sé qué forma tiene esto, pero puede ser ahí, como parece como un pedazo de papel, de cuero, no sé. Ok, entonces, aquí la idea para calcular el radio de giro es que la magnitud del área yo la pueda representar como una tirita. Entonces, una tira de longitud, pues esa longitud puede ser infinita, ¿verdad? Es una tirita muy, muy delgada, ¿verdad? Pero lo hago con respecto a un eje. Entonces, toda esta área que tengo acá, la convierto a una área, pero definida por una tirita. ¿Ok? Y el momento de inercia de esa tirita tiene que ser igual al momento de inercia del área original que teníamos. Vean que este ejercicio lo puedo hacer con una tirita que va paralelo al eje X o lo puedo hacer con una tirita que va a lo largo del eje Y. Lo puedo hacer en ambas direcciones. Entonces, si lo hago con respecto al eje X, voy a tener una distancia K que se pone K sub X o una KX. Entonces, esa es la distancia que estamos midiendo. Aquí la idea es que esta tirita sea, esta tirita puede ser casi que infinita, ¿verdad? Una tirita así delgadita, larga, ¿verdad? Pero la idea es que entre más delgada sea la tirita, el centroide de la tirita va a coincidir, ¿verdad? Con esta distancia. Entonces, realmente este es el radio de giro que nosotros vamos a ocupar. Y aquí lo que decimos es que el momento de inercia del área que teníamos inicialmente con respecto al eje X tiene que ser igual al momento de inercia de la tirita con respecto al eje X. ¿Okay? Entonces, lo vamos a hacer así. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser ese radio giro, esa distancia con respecto al eje X al cuadrado multiplicado por el área. Despejando este valor, obtenemos que K sub X es igual a la raíz del momento de inercia en X, ¿verdad? Dividido por el área. Y ahí tenemos el radio de giro con respecto al eje X. ¿Qué significa eso? Que el radio de giro lo que me dice es que yo puedo ubicar toda esta masa a una distancia con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, toda esta área la traslado, ¿verdad? A una sola área en una tirita a una distancia X. Lo mismo lo puedo hacer con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, una tirita paralelo al eje Y, pero voy a tener entonces una distancia Y, ¿verdad? Yo voy a tener el radio de giro con respecto al eje Y. Pero también lo puedo hacer con respecto a los dos, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Eso lo puedo hacer trasladando toda esta área que tengo acá, la traslado, ¿verdad? En un anillo con centro en O. Un anillo delgado, ¿ok? Y lo que mido es el radio. Entonces, entre más delgado sea este radio, entre más delgadito sea el espesor de este anillo, entonces este radio coincide con el centroide, con el centro de este anillo, y entonces tengo el radio de giro polar. ¿Ok? Y vean qué interesante. En el radio de giro polar, yo puedo decir que
Este radio de giro en O es igual al radio de giro en X al cuadrado más el radio de giro de Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces puedo obtener el radio de giro. También el radio de giro polar lo puedo obtener también a partir de la sumatoria de los radios de giro en X y Y. O lo puedo hacer así también. El radio de giro polar va a ser igual a la raíz del momento polar de inercia dividido entre el área. Ok, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio en realidad no es tan complicado, pero hay un par de cositas que uno tiene que manejar, ¿verdad? Un par de cosas bastante importantes, más que todo conceptuales. Dice, para el área sombreada que se muestra, determine el momento polar de inercia y el radio de giro polar con respecto al punto P. Yo puedo calcular, bueno, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo puedo calcular el momento de inercia de una sección, de una área. Lo puedo calcular a lo largo de un eje que puede pasar a un lado o puede pasar, digamos, por el lado que me define la altura o por el lado que me define la base. O lo puedo calcular a partir de ejes que pasan por el centroide de la figura. En este caso, vamos a calcular el momento polar de inercia y el radio de giro polar con respecto al punto P. El punto P lo podríamos considerar como el origen, ¿verdad? Pero, ok, eso es una cuestión que se puede trabajar por definición. Entonces, P puede ser también el origen, si ustedes lo quieren ver así. Ok. Vamos a ver unas propiedades. Como les digo, ustedes no tienen que integrar. No tienen que estar integrando para estar encontrando el momento de inercia de una sección rectangular. No tienen que estar integrando. O sea, como les digo, se van a las tablas, buscan las tablas y van a encontrar esto. El momento de inercia con respecto a un eje, ¿verdad? Es igual, para una sección rectangular, ¿verdad? Es 1/3 de la base por altura a la 3. Y pueden calcular el momento de inercia centroidal. ¿Qué es el momento de inercia centroidal? El momento de inercia centroidal son ejes que pasan por el centroide del área. Esto sería 1/12 de la base por altura a la 3. Como les digo, no es que ustedes tienen que estar haciendo la integral para estar calculando esto cada vez que haya que hacer un cálculo ni nada por el estilo. Entonces se van a las tablas y ahí buscan las propiedades. Ok. Las dimensiones que me dan son dimensiones literal, ¿verdad? Solo nos dan un valor de A, entonces vamos a trabajarlo así, pero ¿cuál puede ser? Números o letras, ¿verdad? Lo primero que vamos a calcular es el momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos están diciendo que tenemos que hacerlo con respecto al punto P. Y el punto P está aquí, en la base. ¿Ok? Ahí está el punto P. Y aquí también está el punto P. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Que si voy a calcular el momento de inercia IX, ¿verdad? Con respecto al eje X, voy a calcular IX. Yo tengo que fijarme cuál es el eje que pasa por el punto de interés. En este caso, me están diciendo, o en el dibujo me indican que P está ahí en la base. Entonces vamos a utilizar la ecuación que me dice que el momento de inercia es igual a 1/3 de la base por altura a la 3. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar ahora. Muy bien. Pero aquí es una cuestión que ustedes van a ver
que es como decir una cuestión así, vamos a ver, es como un rectángulo grande que tengo, y a ese rectángulo grande le resto o le quito un rectángulo interno. Entonces lo podemos hacer así. El momento de inercia total va a ser igual al momento de inercia del rectángulo grande menos el momento de inercia del rectángulo chiquitito. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. El momento de inercia. Pero aquí sería con respecto a la base, ¿verdad? Porque vean que, ojo, que P pasa por el eje X. Entonces va a ser con respecto a la base. Entonces el momento de inercia con respecto a X va a ser igual. El momento de inercia del cuadrito grande. El momento de inercia del cuadrito grande es 1/3 de la base. Ok, ¿qué es base para el rectángulo grande? Para el rectángulo grande, recuerden que la base es la medida que va paralela al eje. Si estoy sobre el eje X, entonces B es 4A. Okay, multiplicado por la altura a la 3. La altura para el cuadrito chiquito es 2A. Entonces, 2A a la 3. Okay, entonces ahí calculamos y nos dice que el momento de inercia con respecto al eje X, bueno, ya trabajado, sustituido y todo eso, va a ser igual a 10 por A a la 4. Entonces ya ahí tengo el momento de inercia con respecto al eje X, ¿verdad? O el momento de inercia con respecto a la base. Este valor lo vamos a ocupar ahora. Este mismo principio que usamos acá, lo vamos a utilizar para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Ok, el momento de inercia con respecto al eje Y, ahí ya me cambia. Ojo, porque aquí ya cambia un poquito la situación. Aquí ya me cambia el hecho de que el punto P, por el punto P tiene que pasar el eje Y. ¿Ok? Entonces, el eje Y pasa por el punto P y también va a pasar por el centroide del rectángulo grande. Entonces, yo aquí la fórmula que tengo que utilizar es el momento de inercia centroidal. Y el momento de inercia centroidal para un rectángulo es 1/12 de la base por altura a la 3. Y aquí aplico exactamente lo mismo. La base es la distancia que va paralela al eje y la altura es la distancia que va perpendicular al eje. Entonces tenemos 1/12 de la base por altura a la 3. Yo quiero que ustedes me entiendan por qué estoy calculando el momento de inercia centroidal en este caso, ¿verdad? Porque el eje pasa por el centroide, pasa por P y pasa por el centroide. Ok, entonces aquí vamos a calcular el momento de inercia. Pero aquí lo hacemos con respecto al eje Y. Entonces el momento de inercia con respecto al Y es igual al momento de inercia del cuadrito grande. Entonces 1/12 de la base. Ok, en este caso para el cuadrito grande, ¿cuál es la base? Recuerden que la base es la distancia que va paralela al eje. Entonces, 2A es la distancia que va paralela al eje Y. Entonces multiplicamos por 2A. Por la altura a la 3. En este caso, la altura perpendicular al eje Y me define que es 4A. Entonces, por 4A a la 3. Menos, ahora sí, le resto el rectángulo chiquitito, igual 1/12. Ok,
Ok, de la base, que sería A, por la altura, que sería 2A a la 3. Bueno, trabajando y sustituyendo un poquito esto, vamos a encontrar que el momento de inercia con respecto al eje Y es 10A a la 4. Que este datito también lo vamos a ocupar ahorita más adelante. Y vean qué interesante, vean que dio el mismo valor para el momento de inercia en X, vean como para el momento de inercia en Y. Okay, es una casualidad. Profe, eso pasa porque es un rectángulo. Bueno, no siempre son iguales, ¿verdad? No siempre es igual. Porque puede ser que el rectángulo corte una esquinita aquí arriba. Entonces, si corto una esquinita aquí arriba, yo tengo rectángulos, pero los momentos de inercia no necesariamente son iguales. Es que Ok. depende del más que todo de la figura, ¿verdad? Vea que la figura aquí es una figurilla bastante interesante. Es simétrica con respecto al eje Y. O sea, cuando nosotros hablamos de un eje de simetría, tenemos que verlo como si se estuviera, digamos, como en un espejo. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho son como iguales, por decirlo así. Entonces, el eje Y es como un espejo. Entonces, lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha. Entonces, eso es un eje de simetría. El eje X no es eje de simetría. Yo no puedo decir que lo que está arriba sea igual a lo que está abajo. ¿Me entendés? Entonces, eso depende mucho de si yo tengo ejes de simetría, ¿verdad? Y cómo están las dimensiones, las alturas, los anchos y todo eso con respecto a los ejes. En este caso dio muy particular, que el eje en X y el eje Y diera lo mismo, pero no siempre se da, ¿verdad? O sea, no es garantía que yo diga, como son dos rectángulos, calculo el momento de inercia en X y ya tengo momento de inercia en Y. No, ¿verdad? Esa partecita no. Ok, No. profe. Ok, no, perfecto. Todas esas dudas, recuerden que todas esas dudas son buenas que ustedes las aclaren, así que con toda confianza. Entonces, ¿qué teníamos? Tengo que el momento de inercia en X es igual a 10 a la 4 y el momento de inercia en Y, ¿verdad? Es igual a 10 a la 4. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Okay. Muy bien. Ahora me piden el momento polar. El momento polar yo lo puedo calcular bastante sencillo. Lo calculo a partir de una ecuación. ¿Cuál era? Que decía que el momento polar de inercia con respecto a un punto es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Pero aquí el punto de interés es el punto P. Entonces más bien aquí deberíamos de poner el punto P. Aquí más bien con respecto a P, X con respecto a P y Y con respecto a P. Entonces ya tengo esos momentos de inercia. Entonces el momento polar de inercia con respecto al punto P va a ser igual a IX más IY, que ya los calculamos, que sería igual a 20 a la 4. Entonces ya tengo el momento de inercia, ¿verdad?, con respecto al punto P. 20 a la 4. Y ya tengo este otro valor aquí. Entonces ya tengo estos dos y tengo este otro. Ahora me piden calcular el radio de giro polar. Ok, entonces vamos a calcular el radio de giro polar. Igual con respecto al punto P. Entonces es muy sencillo. Vean que el radio de giro polar, por fórmula, lo habíamos definido así. El radio de giro polar. Lo podemos hacer así también, ¿verdad? Son varias formas. Lo podemos hacer así. El radio de giro polar al cuadrado es igual al radio de giro en X al cuadrado más el radio de giro de Y al cuadrado. Ok, eso lo podemos hacer así. Si ustedes quieren, tiene que dar lo mismo. O lo podemos hacer así, ¿verdad? El radio de giro polar es igual a la raíz entre J, ¿verdad?, bueno, aquí con respecto a P, ¿verdad?, entre el área. ¿Ok?
Bueno, podemos calcular el área. Igual el área lo pueden calcular ustedes así, ¿verdad? El área de un cuadrito grande menos el área de un cuadrito chiquito. ¿Ok? Vamos a calcularlo así. Entonces, el área va a ser igual. El cuadradito grande que tenemos, vamos a tener 2A por 4A. Ese sería el área del cuadrito grande menos el rectángulo pequeño. Va a ser 2A por A. Eso nos da 2 por 4, 8. A la 2 menos 2A a la 2. Ok, entonces 2 por 4, 8 y 2 por 1, 2. Entonces el área me da 6A a la 2. Entonces ya el radio de giro lo puedo calcular más fácilmente. Digo, entonces el radio de giro sería igual a la raíz de JP. JP es 20 a la 4 dividido entre el área. Y el área me dio 6A a la 2. Bueno, aquí se me pueden cancelar. Este A a la 2 se me cancela acá. Se me cancela este 4 y me queda un 2. Me queda un A a la 2. Entonces ese A a la 2 yo puedo sacarla. Entonces el radio de giro, con respecto al punto P va a ser igual. La A al cuadrado sale, ¿verdad? A al cuadrado por la raíz cuadrada de 20. Bueno, ahí es cuestión de calcular cuál sería la raíz cuadrada de 20, ¿verdad? Para calcular, pero supuestamente... perdón, 20 entre 6. Perdón, se me estaba olvidando. 20 entre 6. La raíz cuadrada de 20 entre 6, bueno, entonces ahí sería que el radio de giro polar va a ser igual 20, bueno, raíz de 20 entre 6, según yo da 1,826. 1,826 por A a la 2. Ok, entonces ya tengo aquí el otro dato. El radio de giro polar es igual a 1,826 a la 2. Y tengo la otra respuesta del problema. ¿Preguntas, chicos? Ok, perfecto. Igual, si más adelante tienen preguntas, tranquilidad. Corramos un poquito aquí. Okay. Vamos a ver lo que es el teorema de los ejes paralelos. Y lo vamos a comprobar con un ejemplito ahí sencillo. Ok, el teorema de los ejes paralelos. Después vemos áreas compuestas, ¿verdad? Vamos a ver el teorema donde yo puedo utilizar una ecuación para determinar el momento de inercia con respecto a dos ejes. Esos dos ejes tienen que ser paralelos, ¿verdad? No pueden ser ejes que se me crucen. Entonces vamos a considerar el eje AA y el eje BB como ejes que son paralelos uno con respecto al otro. Pero uno de esos ejes pasa por el centroide del área
Y el otro eje no pasa por el centroide. Puede pasar por la base o puede pasar por donde sea, ¿verdad? Pero aquí la idea es que los ejes, primero, son paralelos. Uno de esos ejes pasa por el centroide del área y el otro eje no, ¿verdad? Ok, bueno, aquí la fórmula no se nota muy bien. Yo no sé, la raya esa. Esta fórmula es así. El momento de inercia es igual al momento de inercia centroidal y se le pone una rayita arriba. Esa rayita arriba es para indicar que es el momento que se calcula a partir de un eje que pasa por el centroide de la sección transversal, más el área por la distancia al cuadrado. Esta formulita es muy útil porque la vamos a utilizar mucho. ¿Okay? El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Hay libros que solo hablan del teorema de Steiner, ¿verdad? Otros lo hablan como el teorema de los ejes paralelos, pero es igual, es igual. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que el área la podemos calcular a partir de ejes que pasan por el centroide, en este caso el eje B, okay, un eje que pasa por el centroide, lo atraviesa, ¿verdad? Y otro eje que no pasa por el centroide. Entonces aquí tengo el eje centroidal. Y se llama eje centroidal precisamente porque pasa por el centroide. Y el otro eje se llama eje no centroidal. ¿Ok? Tengo el eje no centroidal. Entonces, el teorema de los ejes paralelos se lee así. El momento de inercia no centroidal es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces repito. El teorema de los ejes paralelos se lee de esta manera. Y es una ecuación que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Para despejar inclusive, ¿verdad? Si tienen uno, pueden encontrar el otro. Ustedes dicen que el momento de inercia no centroidal es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Recordando que esa distancia es la separación que hay entre los ejes. ¿Ok? Ahora vea, vamos a hacer esto. Y vamos a explicar el teorema de los ejes paralelos con el mismo ejercicio que tuvimos arriba. Para que vean ustedes cómo yo puedo calcular uno con respecto al otro. Vamos a hacer uno más sencillo. Ese es un poquito más elevado, pero ok. Vean que aquí calculamos el momento de inercia con respecto a un eje. ¿Ok? El momento de inercia con respecto al eje X. Lo vamos a hacer para el eje X, pero igual se puede hacer para el eje Y, ¿verdad? Eso no importa. Vamos a quedarnos con esta fórmula. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esta fórmula. Y vamos a copiar la ecuación para el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos dice el momento de inercia no centroidal es igual al momento de inercia centroidal, entonces le ponemos la rayita arriba, más el área por la distancia al cuadrado. Y esto yo lo puedo trabajar como una ecuación. Si yo quiero calcular ahora el momento de inercia centroidal de un rectángulo, yo ahora lo despejo, hago un despeje. Digo, el momento de inercia centroidal es igual al momento de inercia no centroidal menos el área por la distancia al cuadrado. Entonces vamos a ver qué nos da. Ya tenemos el momento de inercia no centroidal. Entonces el momento de inercia no centroidal dice que da base
por altura a la 3 dividido entre 3 menos el área. Aquí el área es muy sencillo, ¿va? El área sería base por altura. Base por altura. Por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? Entonces, ahí sí yo tengo que tener cuidado porque, obvio, si yo quiero calcular el momento de inercia centroidal, entonces yo tengo que ubicar el centroide de la sección transversal. Ok, digamos que ese puntito en rojo es el centroide de la sección transversal. Y ahora tengo que ver qué valor tiene D. Obviamente, como el centroide de un rectángulo está a la mitad, esa distancia va a ser h medios, ¿verdad? Para un cuadrado o para un rectángulo va a ser h medios. Entonces aquí sustituyo. Entonces, el momento de inercia no centroidal menos el área, base por altura, por la distancia, entonces h medios al cuadrado. Entonces esto nos da b por h a la 3 entre 3 menos, vean qué interesante aquí, la parte de arriba, b por h a la 2 me da b h a la 3, b h a la 3, dividido, ahí ya va un 2 que está al cuadrado, entonces 2 a la 2 es 4, ok, entonces me queda, vean que los términos de arriba son iguales a los términos de abajo. Perdón, los términos de arriba son iguales del lado izquierdo del lado derecho, perdón. Entonces tengo un tercio menos un cuarto. Entonces cojan la calculadora y hagan ese cálculo. ¿Cuánto es un tercio menos un cuarto? Chicos, ¿lo hicieron? Un doceavo de BH a la 3. Excelente, muy bien. Un doceavo. Ok, entonces un tercio menos un cuarto es un doceavo. Por B por H a la 3. Y aquí lo estamos haciendo con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces eso sería el momento de inercia centro y tal con respecto al eje X. Ese mismo valor nos daría con respecto al eje Y, solo que si nosotros hacemos otra vez el ejercicio, nos va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí va a ser con respecto al eje Y y los valores van a cambiar. Entonces, si digo, el momento de inercia centro y tal con respecto al eje Y va a ser igual a un doceavo por H por B a la 3. Pero como les digo, pues la idea es que ustedes no se aprendan todas las fórmulas, ¿verdad? No tienen que aprendérselas. Lo que tienen que aprender es a utilizar las tablas que vienen en el libro. ¿Ok? Muy bien. Chicos, vamos a quedar acá. Vamos a dejar el resto del capítulo para el próximo martes y las siguientes clases vamos a hacer práctica. Lo que queda en realidad no es tanto. Es poquito, pero sí queda el producto de inercia, que sí lo vamos a ver. Y el círculo de Mohr. Ok. Entonces, vamos. Bueno, dudas, perdón.
Bueno, chicos, vea, antes de irnos, yo les tenía una propuesta de hacer un ejercicio, pero este ejercicio es un poquito largo, pero no sé si les gustaría hacerlo, o por lo menos se los dejo planteado. Este es un problema de examen viejo, eso es de hace un año, lo propuso Pietro, y el problema dice así: determina una fuerza horizontal P que debe aplicarse en forma perpendicular a la manija de la palanca en A para desarrollar una fuerza de compresión de 12 kN sobre el material. Entonces ustedes pueden ver por acá un material, ¿verdad? No sé, una esponja, madera, lo que sea, ¿ok? Entonces sobre este material vamos a tener una fuerza de compresión de 12 kN. Cada tornillo único de rosca cuadrada, cuando dice tornillo único de rosca cuadrada, es que la rosca es solo rosca 1, ¿verdad? O sea, ¿se acuerda que ya habíamos visto el avance? Que el avance dependía de si había una, dos, tres entradas. Entonces aquí decimos, cuando dice así, tornillo único, es que es de una sola entrada. Entonces cada tornillo único de rosca cuadrada tiene un diámetro medio de 25 milímetros y un paso de 7.5 milímetros. El coeficiente de fricción estático en todas las superficies de contacto de las cuñas, ok, superficie de contacto de la cuña es esta, ¿verdad? Y es esta. Bueno, y supongo que aquí también, ¿verdad? Aquí abajo también hay. Es de 0,2 y el coeficiente de fricción estático en el tornillo es de 0,15. Entonces, no sé si gustan. Sí, sí, hagámoslo, profe, para practicar. Ok. Porfa.